Ganando almas para Cristo no lo es todo, es lo único. Nuevamente, aquí en el audio de la semana, les habla su pastor y amigo de siempre, Luis Torres. Estamos estudiando el género literario denominado como poesía, la cual es expresada en poemas, lo cual también contienen pensamientos completos, los cuales el Espíritu Santo lo quiere expresar para que nosotros le conozcamos mejor y para nuestra edificación, por supuesto. Entonces, la poesía está conformada por poemas. Ahora, los poemas, en el caso de los salmos, cada uno de ellos es un poema. El Salmo 1, el Salmo 2, cada uno de esos salmos es un poema. Estos poemas, a su vez, se subdividen en pensamientos completos también, que se llaman estrofas. ¿Se ha acordado usted cuando canta la primera estrofa del himno nacional? Y cuando canta los himnos antiguos, lo cantábamos por estrofas. Bueno, esos son pensamientos completos dentro del pensamiento del poema. Imagínate el cuerpo humano, para que tengas una idea. Tu cuerpo, ¿verdad? Que es uno solo, ¿cierto? Uno solo. Pero está conformado por cabeza, tronco y extremidades. Una sola idea, pero subdividida en tres. Así son los poemas. Algunos tienen una parte como el Salmo 117, que solamente tiene una sola estrofa. Otros dos, como el Salmo 1, ahí ellos tienen dos estrofas. Hay otros que tienen 5 estrofas, otros 6. Todo varía del tamaño del poema. Entonces, las estrofas se desprenden de los poemas y los poemas de las poesías. Por favor, lea el Salmo 1. Búsquelo allí si quiere hacer una pausa al audio y se busca la Biblia y busca allí, por favor, en el Salmo 1. Y usted me va a decir, o usted se va a decir a usted misma, o a usted mismo, de qué habla el Salmo 1 del versículo 1 al 3. Y de qué habla el versículo 1 al 6. Si se da cuenta, va a percibir que del versículo 1 al versículo 3 habla de los buenos. ¿Okay? Y por eso son bienaventurados. Y del 4 al 6 habla de los malos. ¿Se da cuenta? Dos cosas totalmente distintas. Te das cuenta que son dos asuntos, los buenos y los malos. Entonces, del versículo 1 al 3 es una estrofa y del 4 al 6 es otra estrofa. Se concluye que el Salmo 1 tiene dos estrofas. Ahora, busca por favor en el Salmo 119 y verifica allí cuántas estrofas tiene. Si te das cuenta, cada división viene encabezada por un nombre. Fíjate en el encabezamiento del Salmo 119, versículo 1. Dice Aleph, A-L-E-F, Aleph. Ese es como decir en español A. El Aleph en hebreo es A, que al mismo tiempo en hebreo es el número 1. Cuando usted quiere escribir el número 1 en hebreo, usted escribe Aleph. Y si quiere escribir la palabra A en hebreo es Aleph. Ahora, mira el encabezado antes del versículo 9. Bet. B-E-T. Eso es la letra B para nosotros o el número 2 para nosotros, ¿ok? Es decir, en hebreo la palabra B o bet, ¿ok? Es nuestra palabra B. Y A, B, C, D, E, ¿ok? Entonces en este caso sería B. Y el número 2 en
hebreo es bet. ¿Ok? Y así sucesivamente con cada una de esas divisiones usted va a aprender ahí el abecedario y la numerología hebrea. Eso nos facilita, ¿verdad?, la selección de las estrofas. Tarea, quiero dejarle una tareita. Verifique entonces cuántas estrofas tiene el Salmo 2 para que saquemos las estrofas, o para qué sacamos las estrofas, para saber cuántos versos tiene. Entonces, los versos se desprenden de las estrofas. Las estrofas se desprenden de los poemas y los poemas de las poesías como género literario. Las poesías en el género literario, el poema es la idea completa. Las estrofas son ideas completas, pero que conforman el poema. ¿Y los versos qué son? Los versos también expresan ideas completas dentro de la idea completa de las estrofas. De la misma manera como las estrofas, siendo ideas completas, conforman el poema, si en una estrofa no hay versos, entonces no hay estrofa. Y si un poema no tiene estrofa, entonces no es un poema. Ahora, ¿cómo reconocemos el verso? ¿Verdad? Vayamos por un momento al Salmo 1. Observa el versículo 1. Tiene 2 comas. Chequea y verifique ahí para que se dé cuenta. Y termina con un punto y coma. Sigue leyendo. El versículo 2, fíjate que tiene una coma a la mitad del versículo. Y termina en punto. Eso quiere decir que el verso 1 es conformado por los versículos 1 y 2. Sigue leyendo el versículo 3 ahora, completo. Y fíjate que termina en punto solamente al versículo 3, no como el versículo 1 y 2, ¿verdad? Sino solito él termina en punto. Eso nos indica que el versículo 3 es otro verso. Hasta ahora tenemos versículo 1 y 2, un verso, y versículo 3, otro verso. ¿Ok? Como desde el versículo 1 al 3 nos está hablando del varón bueno, eso es una estrofa. En la primera estrofa está conformada por 2 versos. O sea, el versículo 1 y versículo 2. Ese es un verso. Y el verso 2 sería el versículo 3. Espero que lo vayan viendo con mucho detenimiento. Ahora, la siguiente estrofa va desde el versículo 4 al versículo 6. Presta atención acá. El versículo 4 termina en punto. Por lo tanto, eso es un verso. Es el primer verso de esa segunda estrofa. El versículo 5, date cuenta también, termina en punto. Ese es el segundo verso de la segunda estrofa. Y el versículo 6 termina en punto, indicándonos que es el verso número 3. Entonces, esa segunda estrofa que va desde el 4 hasta el 6 está conformada por 3 versos. Esos son el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6. ¿Ve? Hay entonces verificar que podemos identificar los versos en relación a las estrofas por el punto. En ocasiones el verso lo identifica por el signo de admiración. Segundo, por una palabra en mayúscula. Fíjate en el Salmo 3, el versículo 1. Comienza con el signo de admiración y la palabra "oh" es mayúscula. ¿Te das cuenta? Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y termina con un signo de admiración, ¿verdad? De todo eso es una expresión de admiración. Allí cierra con signo de admiración.
y continúa la palabra, ¿verdad? En mayúscula, ¿ve? Y al final el punto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos versos. En el versículo 1 hay dos versos. Ahora mira el Salmo 2, versículo 1. ¿Con qué signo comienza? Con signo de interrogación. Fíjate que no es admiración, sino interrogación. Y la P de para, ¿ok? De por, perdón, en mayúscula, ¿te das cuenta? Ahora sí, mira que termina en varios comas, ¿verdad? Y el signo de interrogación. Y luego la S se levantarán, en mayúscula, ¿te das cuenta? Esa S en mayúscula, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que no hay punto ni signo de admiración, por haber signo de interrogación, nos indica que es un verso. Entonces, el versículo 1 es un verso y concluimos que para identificar un verso lo puedes verificar por el punto, por signo de admiración y por signo de interrogación. Quiero dejarte una tarea. Escucha el audio varias veces. Yo te voy a recomendar lo siguiente. Escúchalo, el audio número 1, un día, y el siguiente, este audio que estoy dando, que es el número 2. Al siguiente día el 1 y al siguiente día el 2. Recuerda que el método de Dios para aprender es la repetición. Hazlo y verás unos resultados extraordinarios. Repitan y repitan. Porque de esa manera es como podemos aprender realmente esta materia. Pues si la palabra de Dios nos dice, y repetirás al levantarse, al acostarse, y dice también, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guarde y haga. Todo eso es el método de Dios, ¿ok? Porque quien lo estableció fue Dios. Así que a repetirlo. Dios lo bendiga.